Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a ir comenzando con este webinar. Un segundo. Bien, estaba chequeando ahí que esté funcionando todo bien. Estoy acá muy contento, soy Sebastián. Voy a estar acompañándolos durante el transcurso de este webinar. Esto es un pantallazo, vamos a decir. Es para que se puedan hacer una buena idea, que entiendan también qué perspectivas laborales hay, cuáles son los salarios que se suelen pedir, eh, darles algunos consejos para iniciar su carrera también. Así que bueno, la idea es ir avanzando con esta información. Vamos a intentar, digamos, como decía, darles información para que puedan comenzar con su carrera. Esta tecnología es bastante nueva, así que cuando digo bastante nueva, no es algo que salió el año pasado, ¿no? Sino que en los últimos años, pero es algo que su primer antecedente tiene ahora, al día de hoy, todavía no tiene ni 15 años de existencia, así que es una tecnología de lo que le podemos decir nueva, ¿no? Bueno, me presento, yo soy Sebastián, soy de Buenos Aires, Argentina, como les dije, trabajo actualmente como líder de ingeniería en una empresa de software. Estamos construyendo algunas soluciones relacionadas, de hecho, con esta tecnología del mundo blockchain. He tenido otras experiencias, también he pasado por desarrollo web en su momento también, desarrollo mobile, haciendo aplicaciones para teléfonos celulares. Estuve y sigo trabajando con lo que es la computación en la nube, el cloud computing. Inteligencia artificial, en mi caso, me gusta desde hace bastante, pero no desarrollé nada a nivel profesional, ¿no? Pues siempre soy entusiasta de la inteligencia artificial y últimamente están pasando muchísimas cosas interesantes, así que bueno, también es un mundo que me apasiona un montón. Y bueno, y blockchain, porque también en lo profesional, en los últimos años, estuve dedicando a esta tecnología, así que la idea es contarles a ustedes también desde mi experiencia de cómo fue pasar de lo que es desarrollo más tradicional, desde escritorio, mobile y web, a lo que es empezar a desarrollar también en el mundo de blockchain. Bien, me pueden encontrar en diferentes redes, siempre como Seba Leo Pérez es el nombre que utilizo, así que bueno, me pueden buscar. Si tienen algún tipo de consulta, lo que quieran, me pueden buscar por ahí. Hablando de eso, les voy a introducir lo que es la agenda, lo que es el temario del día de hoy, ¿sí? Estos son más o menos los títulos de lo que vamos a estar viendo. Al principio vamos a ver origen y tecnología de la Web3. Vamos a entender por qué se le dice Web3, porque hasta el momento, y de hecho el título del webinar se llama desarrollador blockchain, pero de repente le aparece el término Web3. Bueno, ¿qué es la Web3? ¿Por qué se le dice Web3? De ahí vamos a ver lo que son los contratos inteligentes, que seguramente si se han dado vueltas, si han estudiado o investigado un poquito acerca de lo que es blockchain, van a haber sentido el término contratos inteligentes. Dentro de esto vamos a profundizar en lo que es el lenguaje de programación de Solidity. Vamos a hablar los mitos y verdades. Esto me gusta porque cuando empezamos a trabajar con el mundo de blockchain es muy normal escuchar cualquier tipo de teorías, que cosas buenas, cosas malas. Entonces, bueno, tratar de ir viendo qué cosas son reales y cuáles no dentro de los mitos y verdades. Vamos a hablar un poquito de arquitectura, esto es muy básico, digamos, no es que vamos a hablar de una arquitectura en profundidad, pero vamos a entender y hacer un paralelismo entre las cosas que trabajan habitualmente en desarrollo web y las que son en blockchain. Entender el entorno de desarrollo sobre Ethereum, que es la plataforma sobre la que más se trabaja cuando se habla de contratos inteligentes, y después, bueno, los pasos para convertirse en desarrolladores, las oportunidades laborales que hay y qué tipo de salarios se manejan. Bien, y por último, bueno, algunas conclusiones relacionadas con los temas que vimos. Bueno, vamos a empezar con el primer tema de estos que tenemos en la agenda, que es el origen y la evolución de la Web3. Bien, ¿por qué se le dice Web3? O a qué se le dice Web3. Bien, eh, Web3 habla de una etapa de lo que es la Internet que es resultado de una evolución. Bien,
hemos pasado distintas etapas. Esto no es algo formal, no es como decirte los años, que vos cuando hablas de que algo sucedió en un año, eso está documentado y tiene una formalidad, sino que esto es algo más que se habla a nivel general y a nivel no tan formal, pero es como para identificar distintas etapas dentro de lo que es el mundo web, cómo fue evolucionando. ¿Bien? La web, lo que se dice la web uno es la internet original. Cuando salieron los primeros sitios web, las primeras páginas de internet, no sé qué edad tengan, yo estoy, ya soy millennial avanzado, así que he vivido las primeras etapas de lo que es la web. Y en un principio, cuando internet empezaba a salir, lo más normal era encontrar sitios web completamente estáticos. O sea, cuando digo estáticos, digo que no había ningún tipo de interacción. Hoy, en la internet que nosotros manejamos, todo es dinámico. Todo el tiempo las cosas se van actualizando. En las redes sociales van apareciendo posts de cosas que acaban de suceder, o un post nuevo, no tenemos que apretar nada y ya aparece directamente en la pantalla. Es completamente todo dinámico, ¿no? Como que todo muy rápido. Pero en la web original era todo lo contrario, era todo estático, ¿sí? Era todo completamente fijo. Eran páginas más que nada informativas. Por ejemplo, si yo tenía un emprendimiento, yo tenía un negocio, por ejemplo, ni siquiera estaba la oportunidad de hacer compras y ventas. Simplemente yo por ahí lo que publicaba era información de mi negocio, o sea, de qué se trataba. eh, por ahí ponían una foto mía, como diciendo, bueno, quién soy. Y después, ni siquiera por ahí un formulario de contacto. Por ahí lo que decían era mi número de teléfono o la dirección del negocio, nada más. O sea, a ese nivel estamos hablando de contenido estático. Entonces todo era de solo lectura. Después obviamente fue evolucionando y se fueron agregando formularios de contacto, formas de enviar correos electrónicos, etcétera. Pero piensen que cuando apareció Internet la gente ni siquiera tenía correo electrónico en un principio, así que enviar un mail también era algo complicado para las primeras etapas del Internet. Entonces, bueno, la web uno se centraba en contenido estático y tenía un nivel medio de centralización, vamos a decir, porque claro, como recién estaba apareciendo esto de la Internet, no era tan fácil poder hostear una página web. Hoy en día, si queremos levantar un sitio web, tenemos un montón de empresas que nos van a dar hosting muy fácilmente, o sea, un par de clics, y ya los tenemos, hasta ahí sitios gratuitos que nos pueden ofrecer host para una página web, pero antes no existía, no había esa diversidad, y la opción más lógica era tener en tu propia computadora un host que lo levantabas y que, bueno, tenías que tener la compu prendida porque si no, digamos, no se podía acceder a tu sitio web. Bien, entonces, bueno, lo que tenía de nivel, de nivel medio de centralización es que la información no estaba toda en el mismo lugar, como pasa ahora, ¿no? Sino que estaba distribuida. Entonces había un usuario que tenía una página de internet, otro usuario tenía otra. O sea, toda la información estaba como distribuida entre diferentes usuarios. Bien. Esto evolucionó con el paso del tiempo. En el medio, la internet sufrió cambios porque se dicen, hay una frase muy normal que dice explotó la burbuja. Bueno, que con el auge de internet empezaron a aparecer un montón de sitios que no aportaban nada y vieron como pasa con cualquier moda, que aparece como mucho de lo mismo, y que después, bueno, cuando hay más servicio o más oferta que demanda, entonces eso evidentemente termina pasando que mucha de los negocios o sitios web en este caso desaparecían. Entonces eso evolucionó y empezaron a aparecer grandes jugadores, grandes empresas ofreciendo servicios basados en Internet, conocidos como la nube en general, y que también ofrecían, como decíamos, almacenamiento. Creció lo que es Google, ¿no? Y bueno, apareció todo eso y la web se volvió completamente interactiva, ¿no? Muchos e-commerce, hoy se compra todo por internet. Querés comprar algo, vas al sitio web y haces la compra directamente ahí, carrito de compras, te lo envían a tu casa. Eh, Hoy toda la información nuestra la tenemos en alguna red social o en algún proveedor, y el nivel de centralización se hizo muy grande porque nuestros datos y todo lo que nosotros tenemos lo tiene alguien.
¿no? Lo tiene una empresa en general, o lo tiene Google, tiene Microsoft, lo tiene Amazon, lo tiene alguna empresa, Facebook o Meta, mejor dicho, como se llama ahora. Alguna de estas empresas tiene nuestra información. Si el servidor de esa empresa se cae, como a veces pasa, por ejemplo, con WhatsApp, se cae WhatsApp, se cae Facebook, se cae Instagram, y digamos, perdemos el acceso a todo, ¿no? Entonces, ese es un problema. Nos resuelve un montón de cosas, porque nos hizo muy fácil acceder a muchos servicios que antes eran muy difíciles, a costo de darle toda nuestra información a una sola empresa. ¿Bien? Entonces, eso logró centralizar. ¿Bien? Y eso no voy a decir un problema, pero tiene sus objeciones. Una de ellas es la privacidad, por ejemplo, porque si yo le doy mis datos a una empresa, ¿cómo sé que esa empresa después no los usa para otras cosas? Vieron que a veces cuando interactúa mucho con alguna aplicación, después te ofrecen publicidad relacionada con lo que vos estabas hablando en un chat o con algo que vos viste. Y eso tiene que ver con esto, ¿no? De que la información de lo que uno hace o de lo que uno habla se termina alojado en alguna empresa, ¿no? Y la empresa lo que te dice es, mira, yo no lo voy a vender hacia afuera, yo te voy a ofrecer información en base o publicidad en base a tu información, pero es algo interno entre nosotros dos, ¿no? No lo voy a exportar. Pero bueno, no deja de haber un tema de privacidad y también de centralización en el sentido de que, por ejemplo, hay una moderación de lo que uno puede o no escribir en una red social o compartir. Entonces, al fin de cuentas, cuando alguien quiere subir algún tipo de información, estás limitado a tener que cumplir con el compliance o con las reglas que te pone la plataforma en la que vos estás. Y si la plataforma por algún motivo dice tu sitio web no puede funcionar más, o tu cuenta de red social no puede funcionar más, o lo que sea, te terminan dando de baja. ¿Bien? Es algo que termina sucediendo. Bien. Vieron que se autentican aparte usando a veces los servidores de otra empresa. Bueno, es un tema de centralización y dependemos de esa empresa para poder operar. Si por algún motivo esa empresa no está funcionando, perdemos acceso a un montón de cosas. Bien, eso es un problema de la centralización. Esto hizo que la web tenga que evolucionar de vuelta, una vez más, y lo que se buscó fue solucionar uno de estos temas, ¿no? Principalmente el de la centralización, de lo que hablábamos recién, que la información no la tenga una empresa, sino que la información esté en la red y que esté distribuida bien en la red. Entonces, ahí surge lo que se conoce como la tercera etapa de la web, por eso se le dice Web 3, ¿bien? Formalmente, ustedes no van por la vida hablando de la Web 2, no creo que a alguien le hayan dicho, uy, ¿viste tal aplicación de la Web 2? Es raro, ¿no? Pero bueno, sí se usa ese término con la Web 3, hablando de algo que tiene que ver con blockchain. ¿Por qué con blockchain? Bueno, porque blockchain justamente lo que vino a través de esta tecnología es a romper con la centralización, entonces se produjo el quiebre y se abrió la apertura de esta etapa de la web que justamente ofrece lo que es la descentralización. Ahora vamos a ver cómo es que lo ofrece, pero principalmente para que se lleven ahí un resumen muy chiquito, lo que hizo fue no depender de intermediarios para poder operar o interactuar, ¿no? O sea, si yo quisiera hacer algo, imagínense que tuviera una red social que cuando ustedes suben una foto, eso directamente va a una red y no hay una empresa en el medio o una entidad que primero mire la foto o el contenido que ustedes quieren subir y que modere, ¿bien? Con todo lo bueno y malo que puede tener eso. Con esto no quiero decir que sea buenísimo o malo. Yo creo que hay tecnologías, hay diferentes reglas y hay tecnologías que aplican para un proyecto y tecnologías que no. O sea, que esto sea descentralizado no quiere decir que sea buenísimo y que sea la solución a todo, pero sí le va a dar probablemente confianza y seguridad a algunos puntos donde la tecnología no estaba progresando, ¿no? Por ejemplo, en el tema financiero. Y ahí nos vamos a mover a la siguiente información, porque en el año 2008, que ya pasaron 15 años, en realidad aún no, porque estamos hablando, bueno, sí, en realidad, sucedió una crisis en el año 2008, fue la crisis financiera relacionada con, bueno, con la burbuja inmobiliaria,
Hay una película muy buena que les recomiendo que vean, que es The Big Short, se llama, La Gran Apuesta en español, que explica un poco de qué va toda esta crisis que ocurrió en 2008, pero bueno, lo que, lo que un montón de gente pensaba es que esta crisis mostraba evidencia de que la centralización, por ejemplo, en los temas financieros terminaba siendo algo malo, ¿no? Entonces, había oportunidad de generar algo descentralizado que funcione como un sistema alternativo al sistema financiero tradicional, vamos a decir, que depende de bancos, bancos centrales, el Estado regulando, ¿no? Entonces, algo alternativo que sea pura y exclusivamente basado en la tecnología, que pueda usar criptografía y bueno, algunos recursos más para poder garantizar que las cosas funcionen y que se pueda plantear algo alternativo, ¿no? Que no sea la única opción tener que usar una economía basada, por ejemplo, en bancos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, por ejemplo, en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, no todo el mundo tiene acceso a un banco o no todo el mundo tiene acceso a un crédito bancario, porque muchos trabajos son no formales. Esto quiere decir que no están declarados los salarios, ¿no? Que se hacen laburos o trabajos, como se dice acá en Argentina, en negro, ¿no? Que no están formalizados. Entonces, el hecho de que vos no tengas un ingreso declarado hace que cuando vos quieras abrir una cuenta en un banco, no puedas hacerlo, y eso digamos, te deja fuera de poder contar con una tarjeta de crédito. Si no tenés tarjeta de crédito, no vas a poder operar, por ejemplo, en los sitios de e-commerce más comunes. Yo quiero hacer una compra por internet y no tengo tarjeta de crédito, es muy difícil que pueda. Entonces termina siendo como todo un problema, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hizo que un montón de gente empiece a conversar y que se empiecen a plantear soluciones, ¿no? No sé si justo la crisis fue como la gota que rebalsó el vaso, pero sí es cierto que apareció una solución en el año 2008. Así que o casualidad o no, tal vez fue motivada por esta crisis, que en octubre de 2008, y se van a acordar la fecha porque fue el 31 de octubre, que es Halloween, es una fecha bastante tradicional, al menos en Norteamérica, y en algunos países de Latinoamérica también se celebra, que es Halloween. Y bueno, ese día se publicó un paper, un documento que hablaba de una tecnología nueva que venía a ofrecer un sistema alternativo, ¿no? Basado en una tecnología nueva, usando algunos conceptos ya conocidos como la criptografía para garantizar la seguridad, la confianza y poder, digamos, o sea, tener una alternativa más a lo que era el sistema financiero tradicional. Bien, ese paper hablaba de la tecnología que se llama Bitcoin, que hoy en día es la criptomoneda más popular dentro del mundo de blockchain. Y esta tecnología que se planteó, o sea, esta criptomoneda, este Bitcoin que se plantea, no hablaba de blockchain en sí, sino que proponía una estructura que después eso funcionó bien. Consideren que Bitcoin se planteó en el 2008 y se implementó en el año 2009, en enero de 2009, y al día de hoy sigue funcionando y es una moneda súper estable, ¿no? A ver, no estable en su precio que fluctúa, sube o baja, no me refiero a eso, sino estable con respecto a su infraestructura, a su seguridad. Eh, Hoy en día, no, digamos, la red nunca pudo ser vulnerada gravemente, ¿no? Lo que sí van a escuchar mucho que roban son cuentas, direcciones, muchas veces por descuido de los usuarios, porque entran en alguna estafa, porque hacen clic en algún lugar que no tienen que hacer. Hay, digamos, métodos muy sofisticados de atacar a la gente, pero siempre es a la gente y no a la tecnología. A la plataforma no la pudieron dañar, ¿bien? Y eso habla como muy bien de la tecnología. Entonces, esta tecnología que apareció ofreció un montón de ventajas, y de ahí dijeron, bueno, podemos aprovechar esta tecnología para otras cosas, y ahí es donde nace el concepto de blockchain. De blockchain porque Bitcoin lo que dice es, vamos a generar un montón de transacciones, las transacciones las vamos a guardar en un registro único que va a estar compuesto en bloques que, que van a estar teniendo una interrelación uno con otro, y por eso se arma una cadena de bloques, y por eso de ahí sale el concepto de blockchain, ¿sí? Este registro está como
dividido y copiado en cada una de las computadoras que participan de la red. Entonces también se vuelve como muy difícil hacer trampa, porque como está replicada la misma información en todas las computadoras, yo quiero hacer algún tipo de engaño, tengo que ir y modificar prácticamente todas las computadoras o muchas de las computadoras de la red. Entonces, bueno, se termina siendo difícil, y eso hace que le agregue una capa de seguridad extra que por ahí otras tecnologías no ofrecen. Bien. Mira, justo la vio ayer Pulchino Chino, la película. Bellita Crypto, muy buena película. Bueno, vamos a hablar un poco de las características de blockchain, ¿sí? Esto ya basados en lo que les contaba, ¿no? Bitcoin aparece como moneda y esto trae un montón de conceptos que después se utilizan en una tecnología más abarcativa que es blockchain. Bien, hoy no contamos con una sola blockchain, sino que Bitcoin, digamos, disparó estos conceptos que después hoy se utilizan en un montón de plataformas. Bien, una de las características que tiene es la distribución, porque Bitcoin es una red distribuida y esta información que va replicando está, como les decía, está copiada en cada una de las computadoras que participan de la red, entonces eso hace que la información esté distribuida. Yo la misma información la puedo ver en esta, si esta fuera una de las computadoras de la red, la podría ver en esta computadora, pero la podría ver en cualquiera de las computadoras y todas van a tener lo mismo. Bien, entonces, si esas computadoras, imagínense que están distribuidas en todo el mundo, yo voy a poder acceder a la información más rápido, porque siempre voy a tener una computadora relativamente cerca que yo pueda consultar, ¿no? Así que esto hace que sea distribuida y además, imagínense algo catastrófico, no sé, se corta la electricidad en todo un continente, sigo teniendo computadoras a las cuales acceder, o sea que a pesar de que haya como algún desastre climático o algo que afecte en gran medida a computadoras en una zona geográfica muy grande, así todo, estas plataformas siguen funcionando. O sea, Bitcoin, si mañana hay un continente completo que deja de tener electricidad, Bitcoin sigue funcionando. Así que Bitcoin y muchas de las blockchain, pero para ponerles un ejemplo, ¿no? Eso hace y muestra las ventajas de lo que es tener una tecnología distribuida. También usa el concepto de firmas digitales. Esto es exactamente igual a las firmas digitales que por ahí habrán usado en algún proyecto o no, pero básicamente es una herramienta criptográfica que permite poder dar fe o poder dar seguridad de que un usuario es quien realmente firmó un documento, un mensaje. Yo, en mi caso, tendría una clave privada, que solamente la tengo yo, con la cual puedo hacer firmas, y a través de una clave pública que comparto, el resto de los usuarios pueden comprobar de que esa firma es legítima. Bien, entonces voy a tener dos claves, una privada y una pública. La privada me la quedo yo, la pública la comparto, y le sirve a los demás usuarios para corroborar de lo que yo firmo es auténtico y realmente fue firmado por mí. Ese concepto que les cuento, que es la firma digital electrónica en general que van a encontrar en muchos proyectos, eso también aplica en blockchain, ¿bien? Y con un concepto muy similar. También vamos a tener una clave privada, una clave pública, y vamos a firmar. Cuando digo firmar, no es que firman ustedes a mano, sino que van a firmar a través de billeteras, a través de mecanismos que están ligados con los nodos y la blockchain. Cuando digo nodos son las computadoras conectadas en la red. Y con eso van a poder demostrar su identidad. Y mientras ustedes cuiden su clave privada, van a poder evitar que cualquier otro usuario en el mundo pueda hacerles algún daño. Bien, o sea, es muy importante que la clave privada la cuiden y que la tengan solamente ustedes. Bien. Otra de las características es el anonimato. Acá esto aplica a lo que son las blockchain públicas, como es Bitcoin, como es Ethereum, donde los usuarios no se tienen que registrar en ningún lado, sino que van y simplemente operan con la red, y entonces no hace falta que tengamos una identidad relacionada con nuestro nombre y apellido, sino que vamos a tener una especie de dirección o un identificador en esa plataforma, y eso va a ser más que suficiente para poder operar y que nos puedan identificar en la red.
Bien, me van a decir, pero yo una vez compré criptomonedas y me metí en un sitio y tuve que poner mi nombre de documento y mi nombre de apellido. Bueno, hay muchos proyectos que usan criptomonedas que están en una blockchain como Bitcoin, pero esos proyectos son una especie de bancos, le vamos a decir casas de cambio o exchanges, que son empresas formales, o sea, son empresas establecidas en un país, que cumplen regulaciones y todo, y que lo que hacen es facilitarte, o sea, facilitar a los usuarios que puedan acceder a la compra y venta de criptomonedas. ¿Sí? Son como facilitadores, intermediarios. ¿Bien? Entonces, si bien están operando con criptomonedas, están usando un intermediario, ¿sí? Una casa de cambio. Así que si en algún lugar les piden documento, es porque están yendo a través de un intermediario, ¿sí? Que es lo mismo, no es necesariamente malo ni bueno, sino que no están usando la descentralización total, que es justamente evitar a los intermediarios, ¿bien? Pero bueno, también es muchísimo más fácil ir directamente a una red y operar, puede que sea un poquito más complejo y que tenga un poquito más de dificultad para el usuario convencional, ¿no? Tiene que aprender algunos detalles un poco más técnicos, probablemente para poder usarlos. Eh, Otra de las características es la inmutabilidad. Con eso nos referimos a que lo que se almacena dentro de una blockchain no se puede alterar. Bien, o sea, si yo hago una transacción y esa transacción se escribe en la red, ya no se puede cambiar. Por todo lo que hablábamos recién de, por ejemplo, de que si está replicada la información en muchas computadoras, bueno, no tengo que cambiar en una sola, tengo que cambiar en muchas. Entonces, eso hace que sea muy difícil, que se vuelva muy costoso, digamos, costoso a nivel económico, o sea, poder perpetrar un ataque en una red se hace muy caro, vamos a decirlo, además de tener un grado de complejidad alto en lo técnico. Entonces, bueno, lo que se escribe no se puede cambiar. Por más de que haya un hacker buenísimo, no lo va a poder hacer. Hay otras formas de atacar a los usuarios, como les decía, que es tratando de robar las claves, eh, y ahí, con mucho menor esfuerzo, pueden por ahí tener buenos réditos. Entonces, lo más probable, digamos, o donde más tenemos que tener cuidado es en eso, en cuidar las claves privadas. Y no hay evidencias hoy de que alguna de estas redes públicas hayan sufrido ataques, ¿no? Porque es algo insostenible en lo económico y en lo técnico. Bueno, y por último, el tema de la descentralización, que esto es clave en el sentido de que para poder descentralizar, eh, ¿se acuerdan que la web 2 está toda la información? Bueno, nos pasa, tenemos toda la información dentro de plataformas. Lo que busca este tipo de tecnologías es que la información no esté en una plataforma, sino que esté directamente en la red y que los que se encarguen de cuidarlas sean los mismos usuarios, las mismas computadoras, y de esa manera nadie puede ser el dueño de tus datos. O sea, porque los datos están en la blockchain. Son inmutables, no tenés que confiarle tu seguridad a una empresa. Entonces, se genera esta descentralización. Aplica muy bien en lo económico, como decíamos, por el tema de finanzas, porque en este caso el dinero no tiene ningún banco, no tiene ningún banco central, no tiene ningún estado, sino que el dinero está en una red computacional y yo puedo hacer con mi dinero lo que quiera, ¿no? Puedo transferirlo, puedo quedármelo, puedo invertirlo, puedo hacer un montón de cosas, y no hay, digamos, ninguna entidad que pueda meterse en el medio y decirme lo que puedo o no hacer con ese dinero eh, criptográfico. Entonces, bueno, es una forma de descentralizar, aplica muy bien al económico. Hoy la mayoría de los escenarios en los que se utiliza la tecnología son de la índole financiera, y es justamente por eso, pero no es la única aplicación. O sea, esto se podría aplicar también en muchos otros ámbitos, sobre todo en lo que es optimización de procesos. Todo proceso que requiera de un intermediario y que eso hace que sea lento, bueno, blockchain lo puede hacer más rápido. Por ejemplo, ¿vieron cuando tienen un documento y tienen que llevarlo, o tienen que firmarlo, o tienen que ir a una oficina a que alguien lo mire y lo firme, y tarda, o que va a una oficina a otra oficina y lo firma uno y lo firma el otro, y después viene alguien que corrobora las firmas? Bueno, todo eso suele ser lento, y poco eficiente, y en blockchain podría ser casi instantáneo, porque la verificación de firmas es automática, es instantánea, eh, y como
como, digamos, no hay forma de hacer trampa, entonces se puede avanzar muy rápido, ¿no? No hay que fiscalizar porque ya está todo fiscalizado, vamos a decir. Entonces, se puede utilizar para optimización de procesos que requieran de intermediarios de manera muy, muy, muy eficiente. Bien, seguimos con el siguiente capítulo, que es el de los contratos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Tomo mientras un poquito para la garganta y los leo si tienen alguna pregunta. Mm. Esto no les avisé, pero es importante. En YouTube, probablemente esto que estoy yo hablando ahora, ustedes lo reciban en unos segundos. O sea, debemos tener unos 5 segunditos de delay, no sé, algo así. Entonces, a veces por ahí me hacen una pregunta y yo la veo un poquito más adelante, ¿bien? Le digo porque por ahí yo avanzo y de repente vuelvo para atrás para leer una pregunta o para contestar un tema. Bueno, en realidad no es que a veces sí estoy terminando de decir algo y los leo un poco más tarde, pero muchas veces es por el delay, ¿no? O sea, los voy a leer siempre un poquito atrasados. Así que por ahí si les digo hagan una pregunta y después sigo hablando y después leo la pregunta es por eso, porque tenemos un poquito de delay. Bien, pero eso es normal, siempre que se hacen transmisiones en vivo en YouTube, siempre tienen unos 5 segunditos de delay, 5, 6, dependiendo también de dónde se conecten, van a tener diferentes grados de demora. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Perfecto. Vamos a hacer una intro a los contratos inteligentes. Bien, cuando hablamos de contratos, ahora vamos a hablar más específicamente, pero lo que vamos a decir que es que son piezas de software, o sea, son componentes hechas con código, digamos, son programas, vamos a decir. Son programas que en lugar de funcionar de manera local en tu computadora o en un servidor, van a funcionar en los nodos, ¿bien? En las computadoras estas que forman parte de la red. Entonces, yo quiero hacer una operación y esa operación se va a resolver entonces en una computadora que está conectada a la red. Bien. ¿Por qué se llama contratos? Bueno, porque como viene a trabajar en aplicaciones donde se quiere quitar a los intermediarios, entonces termina siendo como un arreglo entre partes, donde se empiezan a definir cláusulas o reglas a cumplir y que si se cumplen o no van variando eh, las acciones que tienen, como va pasando todo eso, entonces se termina pareciendo un poco un contrato, ¿no? Un contrato lo entendemos como un acuerdo entre partes, que también define cláusulas y que en base al cumplimiento, ¿no?, de las cláusulas ejecuta acciones. Entonces, como eso conceptualmente bastante parecido a lo que hacen estas piezas de software, entonces se le dice contratos, ¿bien? Pero no tiene nada que ver con un contrato legal. O sea, no es que yo escribo un código, programo algo y eso de repente es un contrato legal. O sea, para que sea legal, eso tiene que tener un consentimiento, digamos, tiene que estar aceptado o tiene que tener alguna entidad legal que se la da al Poder Judicial, digamos, pero no tiene validez legal así por el solo hecho de estar escrito en un contrato. ¿Bien? Necesita interacción por parte de los usuarios, o sea, siempre los usuarios tienen que interactuar, ¿no? No son tan automáticos en ese aspecto. Lo que sí está automatizado es la auditoría, la verificación, como decíamos recién, verificación de firmas, ese tipo de cuestiones se hacen muy rápidas. Y eso hace que se pueda generar consenso muy rápido. Entonces, si queremos lograr un acuerdo y el consenso se logra muy rápido, es bueno, es eficiente y por eso se le dice inteligente, ¿no? Cosas que en la vida cotidiana nos llevan mucho tiempo, en un smart contract nos lleva poco tiempo. Bien, te va a validar una firma. Imagínense que un escribano tenga que leer 500 firmas en un día. Y lo más probable es que si eso está en blockchain, esas 500 firmas las podés resolver en un minuto probablemente, o menos. Entonces, es mucho más eficiente. Y eso hace que para temas muy lentos podamos avanzar muchísimo más rápido. Bien. Eh, bien. ¿Cómo vamos a escribir estos contratos inteligentes? Bueno,
El lenguaje más popular para trabajar con smart contracts, con contratos inteligentes, se llama Solidity. Solidity es un lenguaje que fue creado pura y exclusivamente para escribir contratos inteligentes. O sea, no es un contrato un lenguaje que ya existía y que de repente dijeron, bueno, vamos a usarlo para smart contracts, sino que es un lenguaje que se creó pura y exclusivamente para usar en esta plataforma. Es un lenguaje de código abierto que sigue todavía sacando versiones nuevas, está evolucionando, y que en su sintaxis van a encontrar algunas similitudes con JavaScript, con C++, es bastante parecido a lo que es C++, y si programan en objetos como es Java o C Sharp, también van a encontrar algunas similitudes. Entonces es un lenguaje que tiene esa forma y que es bastante sencillo de aprender si ya vienen trabajando en algún lenguaje. O sea, pasar de otro lenguaje a Solidity como el lenguaje es bastante sencillo. Eh, sí es cierto que la complejidad viene por otro lado, o sea, no es que aprendo la sintaxis de Solidity y ya, digamos, soy experto, sino que, digamos, el cuello de botella, la parte más compleja, viene por entender otras facetas de la blockchain. Bien, pero Solidity en sí es un lenguaje que es bastante sencillo, o sea, van a poder escribir contratos sencillos muy rápidamente. Bien, no es el único lenguaje, sí es el más elegido, además fue uno de los primeros, así que es el recomendado si quieren empezar por un lenguaje de programación, para empezar a hacer contratos inteligentes. La recomendación es que lo hagan con Solidity. Bien, van a encontrar mucha documentación, muchos ejemplos, las criptomonedas más usadas o tokens más usados están escritos con Solidity, los contratos están publicados, los pueden ver, los pueden revisar. En general todos open source o pueden encontrar el código fuente, así que la recomendación es que vayan para ahí, al menos para empezar, y después pueden probar con otros lenguajes o bien con otras plataformas que manejan su propio lenguaje. Hay otras que manejan, por ejemplo, Python, como Viper. Otras plataformas como Solana permiten escribir contratos inteligentes con Rust. Así que, según el lenguaje que ustedes usan, pueden ir eligiendo después otro lenguaje, pero para empezar me parece que está bueno empezar con Solidity. Eh, y la pregunta es, bueno, pero ¿qué tan complejo es Solidity? Es un lenguaje complejo porque uno habla de smart contracts y de blockchain, todo parece como muy difícil. Bueno, la sintaxis en sí no es difícil. Como les decía, o sea, si ya viene otro lenguaje, cuando empiecen a aprender, les va a resultar muy, muy natural todo lo que van haciendo con Solidity. No les va a parecer como extremadamente difícil. Tiene algunas cosas medio limitadas que pueden llegar a ser polémicas. Por ejemplo, que no hay manejo natural y buen soporte para lo que es número decimales. O sea, se maneja todo con valores enteros. Entonces, si ya vienen de Java, C Sharp, los lenguajes en general, creo que C++ también tenían el float como el punto flotante, y de repente no lo tenemos acá disponible, es como raro, ¿no? Empezamos a pensar un montón de operaciones donde no vamos a poder hacer y utilizar números decimales. Y después no existe el valor null. Bueno, en Java está, en C Sharp también, en 6 y más también, creo que era nil o null, no me acuerdo, pero por ejemplo para el que es punteros, cuando el puntero está vacío y tiene un null adentro, bueno, ese valor no existe en Solidity, no hay null. Y esto, entre líneas, nos dice, por ejemplo, que no tenemos nada vacío. Si tenemos una variable, tiene siempre algo adentro, ¿no? Un valor por defecto. Entonces, eso tengo que aprender a trabajarlo. Entonces, si bien no es un lenguaje difícil, sí tiene algunos conceptos que tenemos que ir aprendiendo y además reforzando todo lo conceptual de la blockchain, porque la infraestructura sobre la que vamos a ejecutar este código no es la habitual. Y tiene unas reglas diferentes. Por ejemplo, decíamos que las transacciones van a estar agrupadas en bloques. Cada plataforma tiene diferente tiempo de bloque. Por ejemplo, Bitcoin genera un bloque cada 10 minutos, Ethereum genera un bloque cada 12 segundos. Eso me puede llegar a afectar o no el escenario que yo estoy trabajando, ¿no? Además, hay un espacio limitado para la cantidad de transacciones que yo puedo subir en cada bloque. En Ethereum promedio, vamos a decir,
cada bloque tiene entre 200 y 300 transacciones en general. A veces tiene menos, a veces tiene un poquito más, o sea, eso va cambiando dinámicamente. Pero yo no puedo mandar 1 millón de transacciones en un segundo. Al menos de un segundo de un bloque para el otro. Bien. Puede que el bloque vaya creciendo y que la red vaya agregando escalabilidad y en algún momento se pueda tener 1 millón de transacciones por segundo. Pero hoy no tienen ese nivel de soporte las redes de blockchain. Entonces, no cualquier escenario va a funcionar. Entonces, bueno, conociendo todos estos conceptos, me parece que ahí está la parte compleja, digamos. No en el lenguaje de programación. Si ustedes quieren escribir un algoritmo sencillo en Solidity, lo van a poder hacer. Bien, la curva de aprendizaje en general es bastante rápida. Pero los conceptos que son de seguridad, de cómo funciona la infraestructura de la blockchain, estas reglas medio o limitaciones medio raras que tiene Solidity, bueno, aprender eso lleva un poquito más de tiempo y eso es lo que creo que marca también la carrera del desarrollador senior versus el desarrollador junior que está dando sus primeros pasos, ¿no? Ganar toda esa experiencia relacionada con lo que es la blockchain. Bien. Y ahora vamos a hablar de los mitos y verdades. Esto está buenísimo para un webinar, para mí, porque yo cuando empecé en el mundo de blockchain, hay un montón de cosas de información que venía dando vueltas y que me confundía mucho. Así que esto es como para tratar de aclarar confusiones y preguntas en general. ¿Son contratos legales? Porque como se le dice contratos inteligentes, la primera asociación que se suele hacer es, che, pero ¿estás escribiendo algo legal? O sea, y además se hablan con gente, por ejemplo, que no conoce lo que son los smart contracts. Lo primero que te va a preguntar es, espera, ¿contratos? ¿Pero esto es un contrato real? ¿Puedes hacer juicio por esto? Bueno, no. La realidad es que no, o sea, no tiene un sustento legal. Pero podría tenerlo, digamos. Podría venir el Estado o alguien y decir, bueno, lo que dice este smart contract a partir de ahora es legal. Podría pasar. Pero tiene que haber algo especial, digamos, no por defecto, no es porque yo mañana escribo un código, escribo un contrato, eso va a ser un contrato legal. Bien. Eh, Así que esa es la primera duda que me parece importante saber. Después ¿cuándo es que aporta valor? O sea, ¿me sirve para todos los casos? O sea, yo hago un smart contract y listo, y esto funciona y soluciona todos los problemas. Bueno, no. Hay problemas específicos donde blockchain aplica mucho mejor, que eso lo hablábamos. Uno, por ejemplo, era la optimización de procesos, pero principalmente viene a solucionar problemas de confianza, ¿no? Cuando hay dos partes que no confían uno en la otra, está buenísimo blockchain para que se puedan poner de acuerdo, porque como todo está basado en la criptografía, no dependo de confiar ciegamente en la palabra del otro. Yo puedo dejar todo escrito en un smart contract que resuelva automáticamente y que no tengo que estar dependiendo de que las partes después se junten. Si yo te digo, cuando termina esto te pago, y después no te pago, y bueno, vos estabas confiando en que yo te iba a pagar y después no te pagué. Ahí es una falta de confianza. Ahora, si yo no tengo o no tenés por qué confiar en mí, podemos ir a un smart contract y que el smart contract lo administre. Podremos dejar los dos un depósito y después pasarán cosas que se chequean y si suceden, se ejecutará una garantía, se hará un pago, o sea, podrán suceder cosas y no tenemos que confiar en gente en la que por ahí no conocemos. ¿Bien? Entonces yo creo que cuando hay problemas de confianza, ahí hay un montón de cosas que se pueden solucionar con blockchain. Sistema financiero es uno. La gente no confía en el sistema financiero. Por la crisis de 2008 dejó de confiar. En general tenemos problemas financieros con el sistema tradicional. Lamentablemente tiene muchas fallas. En Latinoamérica tenemos más todavía problemas que hace que nos sea a veces difícil hasta el día a día, ¿no? En Argentina tenemos un montón de problemas con el sistema financiero y bueno, es una forma también de recurrir a tratar de solucionar un problema en el cual no confiamos, que es un problema lamentablemente importante el tema de la confianza. O sea, es muy difícil operar un escenario en el que no confiamos, ¿no? Entonces está bueno poder tener un escenario donde la confianza está dada en la tecnología y que no tengamos que confiar ciegamente en una persona en que va a cumplir algo, ¿no? O sea, está escrito y esto va a suceder. Bien, ahí Alexi dice testamentos, contratos de servicio, exactamente. Todo eso podría funcionar en blockchain. Ojo, siempre y cuando, como digo, siempre y cuando haya problema de confianza, porque si yo voy a firmar un contrato con alguien en que confío 100% y sé que lo va a cumplir, y ahí no me aporta tanto valor por ahí blockchain.
A mí me sirve cuando yo te hago firmar un contrato o hacemos un escenario con alguien que yo no estoy muy seguro de que me vas a cumplir. Así que por las dudas, hagamos un smart contract. Bien. Entonces, ahí yo creo que funciona muy bien. Bien. Son cosas como para analizar, pero creo que los dos escenarios donde más cuadran son esos, ¿no? Optimización y confianza. Otra pregunta es, ¿se ejecutan automáticamente? ¿Es todo tan automatizado? Bueno, más o menos, o sea, hay muchas cosas que sí, sobre todo eso que decía validación de firmas, no requiero de un tercero que esté tocando un botón y autorizando procesos, pero necesito un disparador. O sea, tiene que haber una acción que ejecute el smart contract, porque no se puede, esto no se puede calendarizar. Yo no puedo decir todos los días a las 5 de la tarde o todos los fines de mes el último día del mes a las 12 de la noche, bueno, no puedo automatizarlo de esa forma. O sea, tiene que haber una acción que lo dispare, ¿bien? Entonces tiene que haber una transacción que inicie todo el proceso en un smart contract. Ahora, lo que yo sí puedo hacer, si soy programador, es generarme un schedule, un job, un cron job, un programa que todos los días a las 5 de la tarde envíe una transacción al contrato y que esa transacción después haga todo el proceso que tiene que hacer. Pero tengo que hacer desde afuera, o sea, yo no puedo decir al contrato todos los días ejecutate a tal hora, sí puedo hacerme un programita que después llame al contrato todos los días a tal hora, pero lo tengo que programar por afuera de la blockchain. ¿Bien? Pueden existir programas externos, manejo en calendario, exactamente, esto ya lo habíamos mencionado. Bueno, y después tema de inmutabilidad, los contratos, perdón, el código fuente de un contrato que se sube, el código que yo que escribo, lo subo a la blockchain, no lo puedo cambiar. Que eso, o sea, no solamente las transacciones me puedo alterar, sino que el código fuente que yo subo tampoco. Que es bueno y malo eso. ¿Por qué es bueno? Porque si yo subo un contrato, y el contrato después yo no lo puedo alterar. Entonces, está bueno eso, porque da más confianza. O sea, si yo subo un contrato y después le puedo cambiar las reglas, ¿y cómo sé que no me vas a hacer trampa después? Entonces, si yo ya subo el contrato y no le puedo cambiar las reglas, buenísimo, confianza plena, ¿no? Me da más confianza para poder operarlo. Eso es lo bueno. ¿Qué es lo malo? Y si nos ponemos del lado de la programación, si yo llego a cometer un error en lo que es la programación, no lo puedo arreglar, porque nosotros en lo que trabajamos habitualmente, en lo que es web o de escritorio, si tenemos algún error, subimos un parche o subimos una nueva versión, pisamos el anterior y ya está, lo arreglamos. Pero acá no se puede cambiar. Entonces es un problema eso. Y ha sido un problema en algunos escenarios, o sea, se han subido proyectos que tenían algún error y que ese error hizo que gente pierda dinero porque, bueno, no pudieron arreglarlo. Y eso, como no tiene arreglo y no hay un Estado que interceda ni nadie, si a vos te sacan fondos de alguna forma, no se pueden recuperar. Entonces, hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Y ahí es donde sí puede influir lo que decíamos del junior y el seniority. De un desarrollador junior, nadie va a estar esperando que, que tenga en claro todos los conceptos de seguridad, sí, para resolver algunos temas, pero no, digamos, un nivel súper avanzado de seguridad. El desarrollador senior tiene que tener muy en claro los temas de seguridad, ¿bien? Y bueno, tema de inmutabilidad, la lógica no se puede cambiar. Sí se puede cambiar algunos valores, que son las variables, porque, por ejemplo, ¿vieron cuando ustedes hacen un contrato que tienen escritas las cláusulas, pero después, por ejemplo, donde va la firma, hay una línea punteada, digamos? Bueno, hay datos que se pueden agregar en un contrato. Acá en los contratos que subo en Smart Contract yo puedo tener variables, por ejemplo, el balance, la cantidad de criptomonedas que yo tengo. Eso es algo que puede variar en el tiempo, porque yo voy agregando monedas, voy comprando monedas, pues me van transfiriendo y mi balance cambia. Entonces, eso es un valor que se puede alterar en el paso del tiempo, ¿sí? Eso es una variable. Pero las reglas del juego, esas no se pueden modificar. O sea, lo que es el código escrito, no lo puedo cambiar, sí puedo actualizar algunas variables. Bien, pero eso lo van a entender ya cuando empiecen a trabajar con el código. Bueno, y después también el tema de los costos. Un smart contract, un contrato inteligente, tiene un costo asociado. En realidad no es un costo, tiene un costo total que está compuesto por diferentes
costos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hago una transacción en la red, para que esa transacción se pueda confirmar, tiene que haber un incentivo económico, porque hay gente que está poniendo su computadora a disposición de que esas transacciones se confirmen. Entonces, tiene que haber un incentivo económico para tratar de compensar ese esfuerzo que hacen las computadoras, y por lo tanto yo cada vez que hago una transacción tengo que dejar como una pequeña propina, tengo que dejar una pequeña comisión, donde esa comisión va a quien finalmente valida la transacción, hacia el dueño de la computadora que hizo la validación, y que es una fracción chiquita, o sea, no es un costo muy alto, pero bueno, la suma de todos los costos chiquitos hace que sea una retribución suficiente para el que puso la computadora a trabajar, ¿no? A su vez, cuando hablamos de smart contracts, de contrato inteligente, cuanto más complejo es el contrato, o sea, cuanto más cosas haga el contrato, me sale un poquito más cara esa comisión. Me va a cobrar un poco más, dependiendo cuánta cantidad de código tenga que ejecutar. O sea, un contrato que hace muchas cosas, me va a salir más caro usarlo que un contrato que hace poquitas cosas. ¿Bien? Entonces, la suma de todo eso hace que, bueno, tenga un costo, digamos, no es gratis interactuar con una blockchain. Si ustedes se ponen a pensar en frío, ninguna de las operaciones que ustedes hacen son completamente gratis. O sea, me van a decir, yo puedo hacer una transferencia en el banco y no pago ninguna transacción. Y eso es cierto, pero seguramente el banco tiene sus costos. O sea, de algún lado el banco les va a cobrar por tener esa cuenta, o les va a cobrar por usar la tarjeta de crédito, o les va a cobrar un costo mensual de mantenimiento. O sea, algo les va a cobrar en algún lado. Así que, digamos, nada es 100% gratuito. Siempre todo se paga por algún lado. Así que lo que tienen que analizar ahí es cuál de las dos tiene un menor costo, si su única preocupación es el costo, ¿no? Pero acá lo importante es entender que tenemos un costo asociado. Lo que no vamos a pagar, y eso es importante, es cuando leemos un dato. O sea, si la operación es una lectura, si yo nada más voy a leer un valor, si le pido un balance, ese dato no me lo cobra. O sea, solamente voy a pagar, me va a cobrar cuando escribo información. Si solamente leo, no tengo que pagar nada. ¿Bien? Y algo también importante de los smart contracts es que no pueden leer información externa a la blockchain. O sea, no puedo decir un smart contract que me consulte cuál es el clima del día de hoy y que vaya a un sitio web a consultarlo. Eso no se puede. Pero sí hay proyectos dentro de la blockchain que tienen información del mundo externo. Bien, o sea, yo podría llegar a encontrar una página que me traiga la información del clima. Perdón, puedo encontrar un proyecto en la blockchain que vaya a la página y me traiga los datos del clima. Eso sí, hay esos proveedores de información, se llaman oráculos, bien, y su función es esa, ¿no? La de tomar un dato del mundo externo a la blockchain e insertarlo dentro de la blockchain para que nosotros desde los smart contracts lo podamos usar. Bien, pero yo no puedo directamente ir a buscarlos por un tema de que funcionan de manera diferente, ¿no? El smart contract es medio como atemporal, vamos a decirlo, o sea, se puede ejecutar en cualquier momento y siempre tiene que dar el mismo resultado, es algo determinístico. Y los sitios web no son necesariamente determinísticos. Ya partiendo del punto de que si yo bajo el servidor y la página me empieza a dar error 404, not found, porque la página no está disponible, yo no puedo consultar nada. Entonces no puedo obtener siempre el mismo resultado, porque si la página está activa, obtengo una cosa, y si no está activa, obtengo otra. Ya ahí eso no es una prueba determinística. Entonces eso no podría yo tenerlo dentro de una blockchain. Necesito que eso se convierta, se blockchainice, los oráculos hacen ese trabajo por nosotros. Bien, algunos casos de uso, criptomonedas es lo más usado, mismo dentro de la categoría de tokens, porque algunas de las criptomonedas que tal vez conozcan, como las monedas estables, lo que es DAI, lo que es USDT, USDC, la BNB de Binance, todas estas que conocen son tokens dentro de otra plataforma. Ethereum tiene un montón de tokens. Y de hecho los proyectos más utilizados dentro de Ethereum son monedas. Entonces, bueno, es la aplicación por excelencia, tiene su explicación, más allá, digamos, del incentivo económico. Bueno, es una de las cosas que funcionan bien para lo que viene a plantear blockchain, ¿no? Tratar de descentralizar y buscar una alternativa al sistema financiero. Entonces es lógico que
que una de las aplicaciones más usadas sean las criptomonedas, pero hay otros usos, están los coleccionables, los NFTs, poder tomar posesión sobre un activo y que esa posesión sea 100% demostrable. Eh, Se usa muchísimo para lo que es gaming, porque en la faceta de gaming yo puedo tener coleccionables, y también puedo tener moneditas. Entonces cuadra muy bien todo esto de blockchain en un gaming. Y además, imagínense poder tener una monedita que yo obtenga en un juego, pero que después puedo usar en otro. O sea, eso hace que pueda comunicarse entre distintos protocolos. Entonces, bueno, funciona muy bien. Y también en lo que es DeFi. DeFi son los proyectos que trabajan sobre las criptomonedas, ¿no? Las finanzas descentralizadas. Todo lo que tiene que ver con intercambio entre dos monedas, o sea, yo quiero pasar de una moneda a la otra, todo lo que tiene que ver con préstamos, con colaterales, con lo que es depósitos, para tratar de generar alguna inversión. Bueno, todo eso está dentro del mundo de DeFi y también es de las cosas que funcionan muy bien en el mundo de blockchain. Bien. Bueno, acá ya nos metemos un poquito más en lo técnico, porque vamos a hacer una comparación entre lo que es el desarrollo en Web 2 o en el desarrollo web tradicional y lo que es el desarrollo Web 3. Bien. La primera característica que vamos a comparar es en lo que es la arquitectura Web 2, solemos tener como tres capas, ¿no? de acceso a los datos. O sea, yo quiero consultar algo que está en una base de datos, un balance en lo que es Web 2. Digamos, el punto de entrada para el usuario es el frontend, es el sitio web, lo que se ve, lo que se puede interactuar, ¿no? Los botones, los campos para completar texto, ¿no? Eso es el frontend. Yo navego a través del sitio, en algún momento voy a tocar un botón o voy a generar una acción, que eso se va a llamar a algún código que está escrito en algún lado, que ese es el backend. El backend va a procesar esa llamada, va a tomar la información que le mandamos y va a consultar alguna fuente de datos, y justamente esa tercera capa es la base de datos, donde va a extraer la información y a través de esa información o la va a regresar directamente o la va a procesar para devolverle una información al sitio web, ¿no? Y va a volver todo al frontend para que el usuario lo reciba. En lo que es Web3 la arquitectura es bastante parecida, ¿no? El frontend va a interactuar con el usuario va a hacer alguna petición. Frontend, en lugar de ir a un backend, o sea, lo que sería el backend va a ser un smart contract. El smart contract va a tomar esa solicitud, va a buscar alguna información y la va a buscar a la blockchain. Yo puedo tener datos almacenados dentro del contrato, o bien puedo tomar algún dato de la cadena de bloques, ¿bien? Entonces sería como la fuente de información y es donde yo voy a registrar las transacciones, ¿no? Si yo voy a guardar un valor, lo voy a guardar dentro de la blockchain, ¿bien? Ahí Jacob dice, la interfaz de usuario, claro, eso está en el frontend, ¿viste? Es la capa donde el usuario interactúa. Entonces, bueno, hay un paralelismo que podemos hacer. Dicho eso, digamos, las aplicaciones después en lo que es la practicidad, en la práctica, digamos, por ahí no son tan puristas. O sea, es un poco más flexible esa arquitectura, porque, por ejemplo, muchas páginas no llaman directamente a la blockchain todo el tiempo para pedir información, sino que van teniendo una pequeña copia de la blockchain en una base de datos, y van obteniendo información más rápido. O sea, por ejemplo, si van a lo que se llama un explorer, que es un explorador de transacciones, toda la información que trae no está trayendo la de la blockchain en tiempo real. Eso está en una base de datos que tiene una réplica de la blockchain y que tiene un acceso más rápido. Entonces termina habiendo una base de datos también en las aplicaciones Web3. Entonces, bueno, es un poco más expansible, digamos, pero en la purista, o sea, nosotros podríamos hacer una aplicación, un MVP súper simple, y que siga esa arquitectura, y que de hecho con esa arquitectura va a ser lo más descentralizado que hay. Si yo logro que mi arquitectura sea esa, la aplicación es súper descentralizada. Bien. Otro concepto que aparece por ahí es la máquina virtual de Ethereum. Bien, porque Ethereum como plataforma, Ethereum es una plataforma que nace en el año 2013, o sea, que se anuncia, pero que se implementa en el año 2015, y que hoy en día es la más importante, hablando de lo que son contratos inteligentes, porque justamente lo que planteó es, vamos a tomar todo lo que hizo Bitcoin bien a nivel de blockchain y de lo que propone, pero le vamos a agregar la capacidad de ejecutar pequeñas piezas de software, que son los smart contracts, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace?
lo hace a través de una componente que está en las computadoras, en los nodos, que se llama máquina virtual. ¿Bien? La máquina virtual lo que hace es recibir el código compilado de los smart contracts y lo va a ir ejecutando instrucción por instrucción. ¿Bien? Va dependiendo de instrucciones internas. Los smart contracts, a fin de cuentas, se van a terminar mapeando a un conjunto de instrucciones. ¿Bien? Ese conjunto de instrucciones está en un lenguaje de máquina que se llama bytecode, y que, digamos, el código de Solidity lo que va a terminar haciendo es compilándose a ese bytecode. Por lo tanto, lo que termino guardando en la blockchain es ese código ya compilado, digamos, no voy a guardar el código de Solidity en la blockchain. ¿Bien? Si bien esta forma de interpretar contratos se diseñó para Ethereum, existen otras redes que son compatibles como Avalanche, Polygon, BNB Chain, hay muchísimas, ¿no? Lo que quiero decir con esto es el mismo smart contract en Solidity que ustedes escribieron para Ethereum, lo pueden reutilizar en otras cadenas. ¿Por qué usarían otras cadenas? Bueno, cada una tiene diferentes características. Ethereum está trabajando en su escalabilidad, tiene proyectos a largo plazo para esto, pero al día de hoy no es la más rápida ni la más barata. Entonces empezaron a aparecer otras cadenas que intentan mejorar esa faceta, ser más baratas y más rápidas, sacrificando otras cosas, porque Ethereum tiene muchísimos usuarios, entonces se agrega muchísima seguridad también. Entonces, bueno, hay opciones, pero lo bueno es que ustedes como programadores no tienen que aprender diferentes lenguajes o diferentes conceptos para trabajar en cada una de las plataformas. Aprenden lo mismo y el mismo conocimiento que ganan, pues lo pueden usar en distintas plataformas. Y así que eso también está bueno y es importante. Bien. Y cosas que tienen que podrían empezar a usar en lo que es el desarrollo sobre Ethereum. Una de las cosas que les recomiendo es empezar a trabajar con algún framework que se conecte con los smart contracts. En general, ahí se utilizan los frameworks que están montados o que tienen alguna afinidad con JavaScript. El que está al logo ahí se llama Truffle. El que recomiendo que aprendan se llama Hardhat. Bien, los dos utilizan JavaScript por fondo. Truffle utiliza una herramienta de JavaScript que se llama web3.js, JS, y Hardhat está basada más en Ethers.js, si bien ambos son compatibles, pero con estos frameworks tenemos muchísimas herramientas que podemos usar para compilar, para hacer implementación de los contratos, para hacer pruebas, testing. Entonces está bueno para sumarlos al entorno de desarrollo que nosotros utilizamos. Si no quieren usar algo instalado, pueden usar online una plataforma llamada Remix, que es el loguito de la derecha abajo. Buscan Remix Ethereum y van a encontrar, creo que es remix.ethereum.org, la página. Y es una herramienta 100% online que pueden utilizar sin instalar nada y les va a permitir también escribir contratos, compilarlos, hacer deploy y todo lo que necesitan. ¿Bien? El loguito de arriba a la derecha que es como un zorrito, se llama MetaMask, es una billetera que trabaja con direcciones, con el espacio de direcciones de Ethereum, así que lo pueden usar para Ethereum. Si no tienen experiencia utilizando billeteras, está bueno que empiecen a utilizarla. Es muy fácil de utilizar, tiene distintas formas de usarse. Una de ellas es, por ejemplo, instalando un plugin en el navegador, así que esa es la forma más fácil, se las recomiendo para empezar a trabajar con alguna billetera. Y después tenemos lo que es la parte más frontender, que ahí dice JavaScript, CSS, HTML. Bueno, en realidad el frontend lo pueden usar en cualquier stack de frontend que ustedes trabajen, siempre y cuando después busquen cómo conectarse con los smart contracts. En JavaScript tienen muchas opciones, pero bueno, si usan otro stack de tecnología, seguramente tengan cómo conectarse, ¿bien? Porque ya están mapeadas todas estas llamadas a los diferentes lenguajes, así que utilicen el que utilicen, van a encontrar siempre el framework para conectarse, ¿bien? Pero bueno, está bueno si quieren irse para el lado del frontend, conocer algunos conceptos también para aprender un poquito más de esto. Bien. Recomendaciones. Bueno, ¿cómo me convierto en un desarrollador de blockchain? Lo primero y principal es dedicarle tiempo a estudiar y aprender los conceptos teóricos de la blockchain, porque como les digo, el código lo van a aprender
bastante rápido, no es un código, no es muy difícil, pero si ustedes aprenden nada más que el código y no aprenden la parte teórica de la blockchain, les va a costar más. Como les digo, tiene algunas facetas de seguridad que vienen por el lado de infraestructura que son complicadas, son complejas y que pueden ser peligrosas. O sea, si escriben un contrato y no tienen en cuenta la seguridad, es muy peligroso. Es muy peligroso, digamos, para el resultado final. Pueden sin querer meter algún error en el contrato y eso puede generar problemas. Entonces, es importante conocer los conceptos, complementar, digamos, toda la práctica que nosotros hacemos de escritura de contratos. Es importantísimo complementarla con conceptos teóricos. Bien. ¿Qué más? Demostrar experiencia en los siguientes temas. Uno de ellos es criptografía. O sea, si ustedes manejan conceptos básicos de criptografía, los va a ayudar. Cuando digo demostrar experiencia, sobre todo es de cara a conseguir un trabajo, ¿no? Si entendemos lo básico de criptografía, les va a ayudar cómo funcionan las claves privadas y públicas. No en detalle, no ser criptógrafo, pero bueno, tener alguna idea, una noción, o sea, cuando ven un hash, entender qué es un hash, esas cosas van a ayudar. Bien, programación básica, fundamental, para empezar a trabajar con Solidity, muy importante que tengan alguna experiencia previa en programación. Si no la tienen hoy, aprendan otro lenguaje, lo básico, y después den el pasito para Solidity. Bien. Y un deseable, bueno, programación orientada a objetos, antes me preguntaban, ¿es necesario saber? Bueno, no es necesario, pero si ya manejan algún lenguaje orientado a objetos, les va a resultar un poco familiar la forma de programar, porque es similar escribir un contrato a escribir una clase, ¿no? Tiene como similitudes bastante grandes. Entonces, puede llegar a ayudar un montón conocer a fondo lo que es la programación orientada a objetos. Bien. El tercer punto sería entender en qué parte de la aplicación queremos trabajar. Pues podemos dedicarnos más a lo que es el frontend y la parte que interactúa con el usuario, o bien podemos dedicarnos más a la parte del backend y escribir smart contracts, donde ahí no tenemos interacción directa con el usuario, pero tenemos que conocer más sobre la plataforma. O también podríamos ser full stack y tratar de manejar las dos facetas. Obviamente eso es bastante más complejo, pero bueno, una vez que entendemos bien a dónde queremos apuntar, recién empezar ahí a expandir nuestro conocimiento, ¿sí? Pero, digamos, si arranco a ver Solidity y después quiero hacer frontender, me parece que no va por ahí. Yo me centraría más en aprender lo que son las herramientas del frontend, en instalar algún framework y después tener alguna noción básica de Solidity, por ahí ayuda, pero no sería tan importante como profundizar en Solidity si yo quiero ser frontender, ¿no? Entonces, elegir el stack también es súper importante. Y hablando de stack tecnológico, también tengo que entender, bueno, dependiendo de lo que quiero hacer, me voy a parar en diferentes lugares. Por ejemplo, antes hablamos de Solidity, pero por ahí lo que quiero es trabajar en algún proyecto de blockchain, pero quiero trabajar en la blockchain. Bien, y las blockchains están escritas en diferentes lenguajes. Vamos a encontrar mucho de Rust, es un lenguaje que tiene alta performance. Tenemos muchos nodos escritos en Go. Hay algunos proyectos escritos en Java, algunas tecnologías. Entonces, bueno, entendiendo también qué es lo que quiero hacer, elegir bien el stack tecnológico. ¿Quiero escribir smart contracts? Bueno, tengo Solidity, pero también tengo Viper, que es Python. ¿En qué stack me quiero parar? ¿Me conviene Solidity? ¿Me conviene Python? Eh, ¿Quiero usar un framework de frontend? Bueno, ¿cuál? ¿Por qué? ¿Quiero usar React? ¿Quiero usar Vue? ¿Quiero usar otra cosa que no sea JavaScript? Bueno, ese tipo de decisiones también les recomendaría que se tomen un tiempo para decidirlas y una vez que eligen uno, que se fijen qué opciones tienen y aprender entonces las relacionadas. Pero primero piensen qué es lo que quieren hacer y después entonces avancen, ¿sí? No avancen con algo que después no cuadra con lo que ustedes quieren. ¿Cuál es nuestra propuesta de educación IT? Bueno, en educación IT nosotros tenemos hecho una carrera de blockchain. La carrera incluye distintos cursos que la idea es que los vayan siguiendo para llegar de la mejor manera, digamos, a preparar todos los temas. Por ejemplo, en lo que es el modo inicial se ven algunos conceptos de blockchain, pero también se ve parte de lo que es programación. Entonces se le va haciendo un camino para que ustedes puedan ir avanzando, complementando lo que se va aprendiendo de blockchain con lo que se va aprendiendo de programación. Y ya en el módulo avanzado se ve programación más orientada a lo que es el mundo del blockchain, ¿no? Se establecen mejor las bases sólidas
para que ustedes lleguen de la mejor manera y puedan preparar su carrera de programadores, ¿no? Existen, bueno, como decía, 2 módulos, pueden revisarlos en la página, en el sitio web de Educación IT están detalladas las 2 carreras y el detalle bueno, de cómo es el camino, por si lo quieren ver con más detalle. Bueno, ahí está cómo van a encontrar la información en la página. Pueden averiguar ahí también el tema de duración, etcétera. Y vamos a hablar un poquito de las oportunidades laborales y los salarios. Bien, que esto se pregunta mucho en general, porque genera mucha curiosidad y acaba de depender mucho del momento y de los proyectos. O sea, no todos los proyectos pagan igual y hay distintos momentos de la industria, pero esto de la industria del software en general. Eh, Hay momentos donde hay muchas oportunidades porque de repente no se suben mucho las criptomonedas y a veces se empieza a pagar más en los proyectos. Y también va a depender mucho, si un proyecto paga mucho, porque va a exigir mucho, sobre todo del lado del conocimiento y por ahí también de lo que hace a nivel de seguridad. O sea, si hay algo que necesita mucha seguridad, te va a exigir eso. Así que las oportunidades laborales, esto es un estimativo, un promedio, vamos a decir, de lo que está en el mercado. Un desarrollador de frontend para aplicaciones de blockchain, su salario está por encima de los $2.000 en promedio, ¿no? Pueden hasta ver, cuando digo desde es porque pueden encontrar también por más, ¿no? Dependiendo también de su seniority, qué vayan a hacer y la cantidad de horas y todo esto, pero más o menos un estimativo, ya a partir de ahí pueden encontrar salarios en la red. Para un desarrollador de Solidity vamos a escalar un poco más, se pide desde $3.000, y acá lo mismo, o sea, si van a un protocolo que requiere de mucho conocimiento y de mucha seguridad, van a encontrar ofertas de más salario todavía. Es un estimativo, también pueden encontrar por ahí un poquito menos para alguien que está en un nivel junior, como digo, es un promedio, pero para que tengan una noción de más o menos y también compararlo por ahí con otras tecnologías y lo que está ofreciendo el mercado. Y ya un desarrollador core, o sea, alguien que tiene mucho conocimiento y que va a trabajar para específicamente un nodo o hacer algo relacionado con una blockchain, vamos a estar hablando de que el salario va a estar rondando los $5.000 promedio, ¿no? También más, menos, según la cantidad de horas, según la experiencia, según el proyecto, puede variar, pero es más o menos lo que hoy el mercado está ofreciendo. Bien, van a compararlo también con otras plataformas, también depende mucho del país donde estén y las ofertas que tengan, pero bueno, como un estimativo es más o menos lo que se pide. Ahí tienen algunos ejemplos de cómo son las solicitudes de desarrolladores en comparación, por ejemplo, una de Solidity con alguien de .NET. Ahí la remuneración ahí está puesta en pesos argentinos. Ahí, digamos, no le den mayor importancia porque también el peso argentino cambia su valor mucho, tiene distintos valores de dólar, así que si quieren buscar una correlación va a ser medio complicada, pero como para que vean qué cosas les pueden llegar a pedir a nivel de detalle, ¿no? En las solicitudes. Eh, Fíjense, por ejemplo, que en las responsabilidades del desarrollador de Solidity habla de calidad del código, buenas prácticas, seguridad, pero no son indicadores tan detallados. Eso seguramente va a ir a una entrevista técnica y ustedes van a tener que mostrar algún tipo de proyecto o van a tener que demostrar que de alguna forma ustedes tienen ese conocimiento. ¿Bien? Seguramente reciban algunas preguntas, pero principalmente acá mi recomendación es tengan algún proyecto hecho, no un proyecto en producción, tengan un proyectito aunque sea de prueba, un repositorio, un GitHub, con algún proyecto de ustedes y que puedan mostrarlo para decir, mira, estuve estudiando y este es mi resultado final. Nosotros en Educación IT solo hacemos, en los cursos generamos un proyecto para que lo puedan tener en un repositorio y les sirva de cara a una entrevista laboral para que ustedes lo puedan mostrar y decir, esto yo lo aprendí en un curso. Pero digamos, la recomendación, si ustedes van a ir a hacer una entrevista de trabajo, es tengan siempre alguna demostración para que puedan demostrar todo esto que les piden que tengan buenas prácticas. Bueno, ¿cómo lo demuestran? Muestran el código y dicen, mira, lo hice de esta forma, con buenas prácticas, y es una gran demostración de que ustedes tienen el conocimiento para poder tomar ese trabajo. Bien. Bueno, conclusiones.
generales del webinar. Bueno, vamos a ir pasando diferentes acá, herramientas. Bueno, acá tienen mucho de lo que se maneja dentro de educación IT. Bien, no solamente hay cursos y carreras, sino que hay bootcamps, están los webinars como este, campos virtuales, desafíos, proyectos, exámenes, garantías de aprendizaje, IT créditos, eso también está bueno para poder reutilizar estos créditos en otras carreras, en otros cursos. Bolsa de empleos, calidad advisor, o sea, tienen muchas facilidades para justamente dar sus primeros pasos en lo que es el mundo laboral. Cerramos con una conclusión. A mí me gusta cerrar con esta frase de Turing, que es: solo podemos ver poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho por hacer. Creo que en esta tecnología aplica muy bien esta frase, porque nadie sabe lo que va a pasar, pero sí sabemos que hay muchas cosas por hacer. Así que, eh, nada, los invito a sumarse, a que aprendan un poquito más. Hay mucho por construir. Yo creo que en los siguientes años vamos a ver muchas cosas relacionadas con el mundo de blockchain. Es una tecnología que va creciendo todos los años, así que van a seguir apareciendo proyectos y novedades al respecto. Así que les recomiendo que, bueno, que si les gusta y les apasiona, que se puedan sumar y que encantado los voy a ayudar para que puedan dar sus primeros pasos. Ahí, muchas gracias por los comentarios. Y bueno, gracias por participar. Como les dije, me pueden buscar en redes como Seba Leo Pérez. Estoy, creo, básicamente en todas las redes que usan, me van a encontrar. Y bueno, si me quieren hacer algún comentario o quieren hacer alguna pregunta también, me pueden charlar por ahí. Desde ya, de que acá, un gusto enorme haberlos acompañado. Espero que haya sido de utilidad. Y bueno, nos veremos tal vez en algún curso o en algún otro webinar. Y bueno, nos vemos en algún cursito o en el próximo webinar.